aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Como siempre, les recordamos que tenemos habilitado el número 7697-1235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos a diario en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Este día vamos a hablar sobre eficiencia energética, pero para ilustrarles más este tema, les presentamos a continuación el siguiente reporte. Millones de personas en El Salvador y otras partes del mundo pagan por la energía que usan. Si contamos con un automóvil, hay que comprar combustible. Pagamos por el gas, pagamos la cuenta del consumo de energía eléctrica. Evidentemente nos gustaría hacer más eficiente el consumo de la energía que usamos, para gastar menos de nuestro presupuesto familiar y mantener o mejorar nuestra calidad de vida. La misma historia no es indiferente en un edificio de oficinas o en una fábrica. El tema de la eficiencia energética, según los expertos, lo podemos analizar desde un punto de vista tecnológico y otro de usuario, pero ellos también nos dicen que estos puntos de vista no son independientes, sino complementarios. Pensemos en los componentes que usan más energía en nuestros hogares: un refrigerador, una televisión, sistemas de iluminación y otros. Cada año salen al mercado nuevas y mejores versiones de equipos como los que estamos mencionando: focos incandescentes contra focos LED, televisores también LED, sistemas de aire acondicionado con tecnología de bomba de calor. ¿Qué mensaje se nos está enviando? Es uno muy simple, que tecnológicamente existen márgenes de mejora. Se puede tener equipos más eficientes a medida que la tecnología avanza. Pero si bien el margen existe, también es cierto que tenemos límites físicos que no se pueden violar y llegará un momento en el que, aunque querramos, no podremos usar más eficientemente la energía de lo que el mundo físico nos impone. Pero volviendo al tema tecnológico, lo que también es cierto es que tenemos cierta inercia en los sistemas de consumo y que la penetración de las tecnologías lleva su tiempo. No nos deshacemos de un refrigerador al año de haberlo comprado, solo porque salió uno nuevo. Las tecnologías tienden a ser también más caras y tiene que pasar un tiempo para que sean rentables para sectores mayores de la población. Sin embargo, también es cierto que una tecnología puede ser tan eficiente dependiendo del uso que le damos. Sirve poco un televisor de última generación que no se desconecta cuando no se está usando. Lo mismo ocurre si dejamos encendido el monitor de la computadora toda la noche. En algunos casos, los equipos modernos vienen con sistemas de ahorro energético. En una estrategia de sostenibilidad energética, el primer paso a dar es el de asegurar eficiencia energética a través del uso adecuado de tecnología, y esto replica en hogar, oficinas y actividades manufactureras. Hoy vamos a conocer la experiencia mexicana, porque en ese país se ha logrado normar desde hace 17 años la eficiencia energética. La han dividido en 4 sectores: residencial, agrícola y municipal, industrial y comercial, inmuebles y vivienda. Los expertos dicen que existen muchas estrategias para lograr la eficiencia energética, pero algunas, según ellos, olvidan que el usuario es una pieza clave y que requieren también una inversión. Pero esa inversión se debe tener claro que redituará con menos gastos en nuestras facturas, pero todo esto implica que hay que tener una visión integral del tema y no perder de vista que el objetivo es que se haga un uso de la energía de forma correcta. La eficiencia energética es la forma más segura, económica y limpia de usar la energía. Comenzamos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este 2 de diciembre. Le vamos a dar la bienvenida a los invitados que tenemos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a saludar primero a Pablo Moreno Cadena, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas de México, CANAME, que tiene más de 57 años trabajando y cuenta con 160 empresas afiliadas. Bienvenido, señor Cadena, bienvenido a El Salvador. Un placer. Muy buenos días. También saludamos a Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, alguien con mucha experiencia en esta materia. Buenos días, mucho gusto. Encantado de estar en El Salvador, sí. Bueno, y también saludamos con nosotros esta mañana a Luis Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía de El Salvador. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirnos en su set y estamos preparados para responder un poco a las consultas y hacer avanzar la eficiencia energética en nuestro país. Ingeniero Odón, para que entremos en materia, hablemos de en qué consiste la eficiencia energética para que el público tenga una idea clara del tema. Bueno, la eficiencia energética se logra por 2 caminos. Un camino que tiene que ver con hábitos y formas de operación, hábitos en la casa, formas de operación en la empresa, y con la decisión de compra, o sea, que compra uno en relación a, ya lo referían ahorita, cuando uno va a comprar un refrigerador, una lámpara, uno está tomando una decisión sobre un gasto de energía por varios años. Entonces lo que tiene uno que saber es
qué tanto consumen y qué tanto nos van a costar en el tiempo. Entonces, básicamente saber operar bien sistemas y saber hacer buenas inversiones. ¿Qué tan determinante es para países como El Salvador y México el hacer un uso eficiente de las energías? Porque si vemos, estamos entrando en una etapa de modernización y parece que dependemos completamente del factor energético. Bueno, depende de las prioridades locales de dónde viene la energía. Por ejemplo, México es un país petrolero y ahorrar energía nos permite, por un lado, conservar recursos naturales no renovables, pero también nos permite hacer más competitiva a la industria, y también nos permite cuidar la economía familiar, y también nos permite cuidar el medio ambiente, dado que buena parte de la energía, para tener la energía eléctrica, por ejemplo, quemamos combustibles fósiles. Entonces hay una serie de factores que lo hacen relevante. Bueno, es interesante la experiencia mexicana. Yo estaba leyendo alguna información y decía 17 años trabajando en el tema, y aquí en El Salvador todavía se está pensando en normar. ¿Qué tan avanzados vamos en El Salvador en esta materia, Luis Reyes? Bien, nosotros acá en El Salvador también hemos trabajado en varios temas enmarcados dentro de la estrategia mundial que fue lanzada por Ban Ki-moon en el 2013, que es la energía sostenible para todos. Enmarcado dentro de esto, digo, como región centroamericana, hemos trabajado, y precisamente en esta oportunidad estamos trabajando en terminar de desarrollar normas técnicas de eficiencia energética para 4 diferentes tipos de equipo. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de que tengamos estas normas completamente aprobadas en el sistema de integración centroamericano, solamente este tipo de equipos que son eficientes van a poder ser comercializados. Entonces, esta es una forma muy especial de poder garantizar de que vamos a avanzar en este objetivo, ya que es uno de los 3 objetivos fundamentales que esta estrategia mundial ha lanzado, que tiene 3 para resumir. Uno es lograr que toda la población del mundo tenga energía, otra es que avancemos en la energía renovable, y tercero, que desarrollemos la eficiencia energética. Entonces, una de las formas, estamos haciendo varias acciones de concientización, acciones como la que hicimos el día de anoche, en la cual hemos premiado a diferentes instituciones y diferentes empresas que están trabajando con eficiencia energética, pero también en el tema normativo. Y en el tema normativo, en estos momentos estamos reunidos los especialistas en eficiencia energética de toda Mesoamérica, incluyendo Colombia, República Dominicana, Belice. Estamos trabajando junto con la experiencia que nos están trayendo los expertos mexicanos. México se ha acercado a nosotros a partir de una relación que hemos tenido continua y a partir de un foro, un simposio de energía que fue convocado precisamente por CANAME, en donde estuvimos todos los responsables de energía de Centroamérica. Decidimos hacer esto, porque hemos avanzado en estas normas, las tenemos diseñadas, pero hacían falta complementarlas, hacían falta varios elementos que muy bien México nos está enseñando cómo podemos avanzar hacia ellos. Ahora bien, ¿cuál es el compromiso de los sectores privados y los sectores gubernamentales en este tema? Porque parece sencillo hablar de eficiencia energética, pero requiere de verdad una serie de cosas que hay que cumplir. Bueno, ciertamente el compromiso de la iniciativa privada en este contexto es importante comentar, y parte de lo que bien ha comentado el ingeniero Reyes es que hemos conformado pues un interés muy particular por promover la eficiencia energética, y sobre todo en los tiempos que hoy por hoy estamos viviendo con relación a todos los retos que existen a nivel de todo el continente, en donde hemos pensado que la integración de todo lo que es Mesoamérica ciertamente es un momento adecuado para hacerlo con uno de los elementos como es la eficiencia energética. ¿Y a qué me refiero con la integración? Pues el hecho es primero que pues haya esta voluntad que tú comentas, es importante, pero sobre todo es algo que no se puede hacer de manera aislada. De primera instancia
se tiene que colaborar bajo una cultura en la que el gobierno y la iniciativa privada trabajen juntos en proyectar y dar espacio para esta integración. Pero la eficiencia energética pues es un elemento muy importante, dado que permite que a través de la creación de un mercado de equipos eficientes en Mesoamérica, podamos lograr un esquema de integración muy favorable. Y esto conlleva también no más un efecto de ahorro económico en términos energéticos por parte de las normas y los reglamentos técnicos que conlleva, sino que también permite que haya una integración económica. Hay una certeza jurídica, fluyen las inversiones cuando hay una certeza jurídica, y esto permite que podamos establecer un marco o un mercado que favorezca las economías de escala, que es uno de los elementos muy importantes de la eficiencia energética para poder hacer accesible la tecnología precisamente a las familias de nuestros países. Un elemento que hicieron énfasis al inicio, en la introducción, el problema es que la tecnología ya existe. Sin embargo, los costos de las mismas es el reto. ¿Cómo hacerla accesible para que pueda permear a través de toda la región y pueda dar los efectos, ciertamente generando economías de escala y un piso normativo por el que estamos trabajando? Y por experiencia, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en que un equipo electrónico que surge o un nuevo electrodoméstico que surge llegue a la masa de población? Porque siempre tiene que pasar un tiempo prudencial a fin de que los costos se vayan reduciendo. Ciertamente es algo muy importante que has comentado. Haciendo negocios de manera habitual, del ritmo habitual de cuando incorporas o tomas la decisión de adquirir un equipo que compras, pues la vida del mismo es aproximadamente, por ejemplo, de un refrigerador de 10, 12 años. Entonces, cada decisión de compra que hoy se esté haciendo y que no incluya en mente pues, un equipo eficiente, pues conlleva una decisión que impacta el consumo precisamente en ese periodo de tiempo. La gran noticia es que a través de estos esfuerzos que se están llevando a cabo, el de establecer un piso normativo, una referencia que permita que solamente se puedan comercializar equipos altamente eficientes, una vez que está implementada, conlleva acciones de sustitución masiva de productos que pudiese en un momento dado no esperar a que la próxima generación de productos sea sustituida, sino que permita retirar los obsoletos del mercado e incorporar las nuevas tecnologías, y obviamente el beneficio, en lugar de esperar 10, 12 años, se puede lograr en un tiempo mucho menor. Es que pensando como consumidor, uno siempre dice, es cierto, es la última generación de refrigeradores, pero eso es caro, dice. Es la última generación de televisiones, pero es que es caro. Así es. Quizás en ese sentido es que la experiencia mexicana, y yo pediría que ellos nos lo explicaran, ha sido muy buena. Creo que a nivel latinoamericano todos hemos conocido un programa famoso que se hizo en México hace algunos años, que se llama Cambia tu viejo por un nuevo, y que llevaba una connotación un poco chistosa. Pero en realidad lo que hicieron fue, a través de un fideicomiso que se creó en México, se financiaba a todas las viviendas, a todos los hogares, a través de las distribuidoras, y entonces la disminución en el consumo de energía que tenían servía precisamente para pagar ese nuevo refrigerador que se había comprado. Pero importante también porque en muchos países se ha hecho, en este caso México garantizó que se iba a volver chatarra el otro refrigerador. Sí. Porque nos comentaba don Pablo y él conoce la experiencia, en Estados Unidos se encuentran lugares en los cuales se concentran todos los refrigeradores viejos y luego nos los mandan muy baratos a México y a Mesoamérica. Entonces esas experiencias de cómo lograr que toda la población pueda tener esto, son las experiencias que nosotros estamos queriendo conocer y que nos explique México. A mí me parecería que el ingeniero Odón nos puede hablar de la experiencia mexicana. Creo yo de que ya tienen muchísimo tiempo trabajando en esto, pero explíquenos cómo ha funcionado esto de la eficiencia energética en México. Bueno, esto llevamos trabajando más de un cuarto de siglo.
tenemos dos instituciones fuertes, uno de ellos es la CONUE, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, otro es el FIDE, el fideicomiso que refería don Luis Reyes. El fideicomiso tiene programas donde da financiamiento a vivienda, comercios, industria, para cambiar sus equipos. A nosotros nos toca como CONUE ser los reguladores, somos los que trabajamos con la industria para ir haciendo que los productos en México sean más eficientes. Hoy día vamos ya sobre la cuarta generación de normas de refrigeradores. Buscamos homologarnos con Estados Unidos, traemos las mejores prácticas internacionales. Entonces, en México cuando uno va a la tienda, está la etiqueta amarilla del refrigerador, de la lavadora, del aire acondicionado, que además da información del nivel de consumo del producto. También tenemos programas orientados al sector público que aquí en El Salvador ya lo replican, digamos, a la propia forma del Salvador, y es de tratar de que el sector público mantengamos niveles bajos de consumo, se mejoren los sistemas, también algo con el sector privado y que además está siendo replicado aquí en El Salvador, ahí, con la cooperación alemana de sistemas de gestión de energía que tienen que ver con mejores prácticas de administración de energía, y también trabajamos con municipios en sistemas de alumbrado. Entonces hay una experiencia variada que nosotros además tratamos de documentar y si hay la oportunidad, como ahora lo hay, de compartirlo con nuestros hermanos de Centroamérica. El periódico Milenio citaba una declaración suya donde decía de que la eficiencia energética ha logrado en México un ahorro de 300.000 millones de pesos. Así es, sí, lo ha hecho en el sector residencial, precisamente con los refrigeradores, las lámparas, las lavadoras, los aires acondicionados. El consumo promedio de las casas en México ha declinado, aun cuando han crecido el número de equipos, se tiene el tamaño de los equipos también ha aumentado, pero lo que ocurre es que son más eficientes, o sea, tenemos el mismo nivel de servicio, podemos enfriar el mismo número de cervezas, pero consumimos menos energía y por lo tanto nos cuesta menos. Haciendo alusión que hoy es viernes, viene bien. Sí, andamos ya un poco preocupados. Sí. Y me gustaría también, señor Cadena, que hablemos de eso, porque el consumidor la mayoría de veces nunca, él ve el precio, pero no ve, digamos, lo que implica comprar un equipo. Cuando hablamos de refrigeradores, por ejemplo, muchas veces vemos los espacios que tiene, vemos la capacidad de los productos que podemos poner a congelar, pero nunca pensamos en qué tanta energía nos va a gastar o qué tanta energía vamos a ahorrar dependiendo de la inversión que hagamos. Porque eso es un factor importante en tema que tiene que ver directamente con el consumidor, con el comprador de estos equipos. Ciertamente tienes toda la razón. Independiente a los esfuerzos que se están haciendo por generar justamente estos reglamentos técnicos que permitan generar un nuevo mercado basado en equipo eficiente, otro de los grandes componentes que permita o que se necesitan para lograr una exitosa transición son las capacidades del consumidor, el conocimiento y la sensibilidad que el consumidor pueda obtener para tomar una decisión bajo un esquema, una conciencia clara de los beneficios que conlleva la eficiencia energética. Y si bien, como comentas, en un inicio pues hay un precio de entrada, el retorno a inversión verdaderamente es importante. Y básicamente yo creo que el criterio con el cual todas las familias que formamos parte de esta gran región mesoamericana vamos eventualmente a tomar conciencia de que una vez que queramos adquirir un producto que consuma energía eléctrica, lo ideal es que lo hagamos, no solamente pensando en las características que comentas, sino también pensando en el consumo y en el impacto, primero que va a tener en el hogar en términos del presupuesto que tenemos en el mismo, pero también la conciencia de cómo contribuyo como consumidor, como una persona responsable, a mitigar el impacto que este equipo tiene en el medio ambiente. Entonces no nomás es una situación que conlleva una responsabilidad de todos los actores que estamos aquí presentes, sino que también conlleva una responsabilidad por parte del usuario por tomar conciencia y apoyar a que juntos logremos seguir este camino. Estaba leyendo alguna información que decía que México hasta 2015 había logrado que por lo menos 40 millones de equipos cumplan con las normas oficiales.
¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra convencer al consumidor? Bueno, en este caso no hay un proceso de convencimiento, es una obligación. Las normas oficiales mexicanas obligan a que el producto que entra al mercado mexicano o que es fabricado en México, que ya va al mercado, cumpla con la norma. Entonces, uno va a comprarlo y no va a comprar otro producto más que esté con la norma. Es lo que ocurre, que no es una elección, es una obligación. Entonces, la autoridad, por un lado, nos aseguramos de que los fabricantes cumplan con eso. Hay un sistema de evaluación de la conformidad. En México hay 67 laboratorios de prueba para distintos equipos que están bajo las normas, organismos de certificación. Hay una estructura muy bien establecida para hacerlo cumplir. Y haría un comentario adicional, hacía rato preocupaba usted el cambio tecnológico. Es muy curioso de cómo la eficiencia energética en refrigeradores ha ido aumentando, pero su precio ha bajado. Y que era lo que refería don Pablo Moreno. En la medida que se generaliza, el precio se ajusta. Entonces el refrigerador más eficiente, consume una tercera parte, cuesta menos que el viejito que en su momento consumía 3 veces más. Es correcto. Pero me parece interesante sobre todo, pero ¿quién tiene que cumplir la norma? El que distribuye los productos, porque al final el consumidor, él está al final de toda la cadena de consumo, ¿no? Entonces, pero el punto es cómo hacer que el distribuidor entienda y no esté importando productos que tal vez fueron desechados por la industria de Estados Unidos. Esa es la conversación que tenemos ahora, quizá Luis Reyes pueda extender sobre eso, pero es la conversación que tenemos estos días aquí en El Salvador. Sobre todo para El Salvador es importante que no está normado esto. Exactamente, ese es como el kit de lo que estamos haciendo. Nosotros hemos trabajado durante varios meses, todos los países centroamericanos, y hemos llegado a acordar las normas de 4 equipos, le mencionaba, que son aires acondicionados, refrigeradores, alumbrado y motores de tipo jaula de ardilla. Pero no es suficiente eso. Nosotros pensábamos que con eso lográbamos tener, si los logramos meter como norma, es suficiente. Pero al estar viendo las experiencias, logramos entender que hay 2 elementos fundamentales adicionales. El primero es lo que le llamamos nosotros la evaluación de la conformidad. Es decir, quién en cada país o en Centroamérica va a ser el encargado de definir si este equipo cumple o no cumple las normas. Es decir, la certificación de que en realidad los equipos cumplen eso. Primero, pero en segundo tema también, y es un elemento que a nosotros nos ha ayudado mucho la experiencia mexicana, es la vigilancia. ¿Cómo lograr garantizar que eso se cumpla? No es fácil. Tal como nos decían, tiene usted que comenzar. Usted mencionaba algo muy importante y nosotros lo hemos visto. Hay importadores de equipo que son los que traen los equipos, que usted les pregunta sobre cuál es el nivel de eficiencia energética y ni siquiera ellos que lo compran saben realmente qué es lo que están comprando. Entonces es necesario partir desde cero, de que conozcan desde los importadores, fundamental, por ejemplo, los agentes aduaneros, que son los que ven los equipos. Es importante que tengan conocimiento de cuál es el equipo que puede ser. Entonces, en ese tema es que estamos precisamente trabajando para desarrollar completamente las normas. En El Salvador se habla mucho sobre todo de la importación de vehículos, pero nunca se menciona el tema de los electrodomésticos, que también forma parte de esta situación de consumo de energía. Precisamente a eso nos referimos, que en los electrodomésticos usted todavía encuentra una gran gama de equipos que son ineficientes, y no solamente ineficientes eléctricamente en cuanto a consumo, sino que también hasta en sus características especiales. Don Pablo Moreno, que nos acompaña, también es el director de asuntos corporativos de MAVE, y ellos han tenido que retomar normas que en Estados Unidos son muy aplicables para poder evitar, por ejemplo, problemas de seguridad en las cocinas, en las estufas. Yo creo que él podría explicar mejor sobre este tema, pero es importante también que las empresas que generan y que construyen y que industrializan todos estos productos tengan esa conciencia.
Vamos a hablar de este tema cuando regresemos de la pausa comercial. Continúe con la señal de Canal 12 porque hoy estamos hablando de eficiencia energética en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya regresamos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre eficiencia energética. Anoche precisamente tuvo lugar un evento que tiene que ver con este factor, con el uso eficiente de la energía, y tenemos las imágenes a continuación. La eficiencia energética en el país sigue siendo un tema que todavía no toma protagonismo en los diversos sectores. Sin embargo, los esfuerzos por alcanzarla se dan diariamente, y es que las instituciones privadas y públicas se unen para maximizar los recursos. Esto siempre con apoyo de países como México. El hecho es que la eficiencia energética sirve para muchas cosas. Por sí sola no tiene sentido, lo tiene sentido en la medida que le permite a un país o a una empresa cumplir sus objetivos, a una empresa le permite ser más competitiva, le permite, en caso dado de utilizar combustibles fósiles o que la electricidad sea generada con combustibles fósiles. Y los esfuerzos vienen acompañados de reconocimientos por parte del Consejo Nacional de Energía, institución que entregó 6 preseas a igual número de empresas y organismos gubernamentales que ayudan a reducir el consumo de electricidad. Nosotros lo hemos hecho en el primer hotel y hemos tenido ahorro en energía. Eso nos ha significado que al tener ahorro en energía también hemos contribuido con la huella de carbono, y eso es sumamente importante. Estamos con los aires acondicionados porque es de lo que más consume energía. Estamos tratando de lograr mejorar todos los aires acondicionados en todas las instalaciones. Hemos iniciado con las nuevas, ¿verdad? Que es como lo más fácil. Las nuevas instalaciones todas son tienen eficiencia energética. Uno de los objetivos de esta premiación es que los otros rubros incluyan en sus políticas una cultura del uso eficiente de la energía, para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia en el ahorro de este recurso. Con imágenes de Ever Ábalos, informó Igmar Batres. Bueno, qué importante que se comience a tomar acciones en cuanto a esta área que me parece a mí que es determinante incluso para el futuro de los países. Estamos hablando nosotros de refrigeradores, de televisores y todo esto, pero me gustaría cómo trabaja la industria que manufactura estos productos en investigaciones para lograr llegar a, digamos, a consolidar productos que sean más eficientes, hablando en el consumo de energía. Señor Cadena, tal vez si nos habla de esta experiencia que tiene usted. Con todo gusto. Sí, orgullosamente en Mesoamérica tenemos grandes centros de investigación, en este caso de productos electrodomésticos a los que refieres. De hecho, en México tenemos un área de tecnología muy importante que lleva la tecnología, en este caso de la empresa para la que laboro, y desarrolla tecnología para productos cada vez más eficientes a nivel mundial. Platicábamos con don Luis Reyes y con Odón de Buen que realmente, Manuel, el tema de la tecnología está a la mano. Hay mucha tecnología en el negocio, en el ámbito de fabricantes de electrodomésticos que permiten que los equipos sean altamente eficientes. Entonces, por cuestión de tecnología, por el momento, tenemos una situación muy favorable. El gran reto es cómo incorporar esta tecnología, cómo estos grandes productos sofisticados que ahorran mucha energía, cómo convertirlos a que contengan características que den este efecto y que sean accesibles para las familias que formamos parte de toda esta región mesoamericana. Ese es el gran tema. En México, según tenía entendido, hay una experiencia que tiene que ver incluso con hipotecas verdes y que tiene que ver con equipar las casas ya con equipos de última generación. Tenemos la gran fortuna de haberse podido iniciar en México un programa denominado, como bien lo dice, Hipoteca Verde, que es un programa de una institución que tenemos en México denominada Infonavit, y esta institución primordialmente su principal labor es otorgar vivienda a los trabajadores. En este sentido, lo que hace el Infonavit es que otorga un crédito hipotecario a un trabajador y en automático le otorga un segundo crédito para equipar esa vivienda que está adquiriendo con equipos eficientes. De tal manera que el primer crédito lo paga o se le otorga crediticiamente con el sueldo que tiene.
Y el segundo crédito, ya que está agotado el sueldo, se le otorga por los ahorros que mensualmente va a tener por incorporar estas nuevas tecnologías eficientes. De esta manera hemos logrado justamente de una manera adicional a los programas de sustitución masiva que referíamos, pues, tener una alternativa sostenible que permita ir incorporando, y no solamente ellos, sino generando conciencia. Tenemos la gran fortuna que precisamente todos los cálculos, toda la base del impacto que se lleva a cabo en Hipoteca Verde justamente es determinado y trabajado por la CONUE, que fue la designada justamente por el Infonavit para que la CONUE establezca los criterios bajo los cuales pues, este tipo de ahorros se puedan lograr. Entonces estamos muy afortunados en este tipo de programas y creo que son experiencias pues, que pueden ser replicables a lo largo de Mesoamérica y pueden contribuir un bienestar y un impacto favorable. Ingeniero Odón, hay aspectos importantes que creo yo de que debemos tomar muy en cuenta. ¿Cómo se logra tener una visión integral del tema de la eficiencia energética y cómo se logra tener en un mismo, digamos, en un mismo punto la visión del consumidor, la visión de los gobiernos y la visión de los inversionistas privados? México, me dice usted, tiene ya un cuarto de siglo trabajando en esa área. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, ahí es clave la institucionalidad, la iniciativa del gobierno representando al Estado y a los intereses de los demás para tratar de integrarlos en una misma perspectiva. En general, la norma es una negociación entre esas partes, entre quien fabrica y quien consume. Como decíamos, uno compra un equipo y uno está comprando el consumo de muchos años. Entonces, y ese consumo además tiene implicaciones ambientales, de cómo viene, de dónde viene la energía, también tiene implicaciones de competitividad. Entonces, hay un papel del Estado a través de las instituciones y la existencia de la CONUE, que antes era la CONAE, que nació en 1989, ha permitido esta negociación precisamente con Pablo. Llevamos muchos años trabajando juntos, nos ayudamos mutuamente a definir las mejores condiciones y básicamente cómo replicar las mejores prácticas internacionales. O sea, no es un acuerdo intermedio, estamos tratando de buscar de tenerlo mejor. Entonces, la respuesta sería tener la institucionalidad y tener la decisión de Estado de llevar esto adelante y negociar con las partes para buscar el mejor equilibrio entre esos intereses. Ingeniero Reyes, ¿qué buscaríamos retomar como El Salvador de la experiencia mexicana? Porque vemos que hay una cantidad de elementos que son muy interesantes, pero lo difícil es, bueno, ponerlos en marcha en El Salvador. Sí, en efecto, nosotros como Consejo Nacional de Energía hemos conocido y hemos visitado varias experiencias en diferentes partes del mundo y estamos avanzando, no solamente en el tema de normalización, como lo que ya mencionaba anteriormente, sino que también tenemos en estos momentos, por ejemplo, tenemos más de 120 comités de eficiencia gubernamentales en diferentes instancias de todo el gobierno que están trabajando tanto en la identificación de aquellos planes, de aquellos programas, de aquellas acciones que puedan ayudar, pero también en el seguimiento del consumo de cada una de las instituciones. Cuando avanzamos en este tema nos topamos con un problema y es que muchas de las instituciones tenían ya listos algunos proyectos, pero ¿de dónde sacamos el dinero para poder hacer la inversión? Tuvimos que caer en el mismo problema. Entonces ahorita tenemos ya muy avanzada la negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el JICA de Japón, precisamente para formar un fideicomiso que en un primer momento va a ser alrededor de 70 millones, que va a servir para que las instituciones puedan hacer los cambios de equipos de aires acondicionados, de alumbrado público, porque incluye a alcaldías, a municipalidades, y posteriormente con la disminución del consumo de energía van a pagar precisamente la inversión que se ha hecho. Esto nos ha llevado algún tiempo poderlo conformar, pero ya estamos en la parte final de la conformación del fideicomiso. Pero al mismo tiempo también con el Fondo Verde para el Clima que recién se ha formado,
el Fondo Verde para el Clima tiene apenas 2 años de haberse formado, ya tenemos un primer proyecto por $20 millones aprobado precisamente para la inversión en empresas privadas. Entonces es también un fondo retornable, pero que en el caso de las empresas privadas tenemos todavía que trabajar de cerca con ellos para que puedan hacer las inversiones y puedan retornar. Entonces hemos retomado esos aspectos importantes. Nos ha ayudado tremendamente el hecho de que tengamos conformados los comités de eficiencia gubernamental, porque ellos son los a través de los cuales estamos identificando las acciones que vamos a hacer. En estos momentos tenemos 3 consultores, uno de ellos precisamente, una de ellas es mexicana, que nos está apoyando en los últimos detalles de cómo va a funcionar el proyecto, que lo manejaremos en la parte técnica del Consejo Nacional de Energía y en la parte financiera Bandesal, quien va a ser el fideicomitente. ¿En cuánto tiempo podría estar El Salvador dando ese salto y esos cambios? Nosotros esperamos que este fideicomiso la verdad es que podemos comenzarlo como cuando lo vimos con el ministro de Hacienda, nos decía, podemos comenzar este fideicomiso aunque no tengamos en este momento el crédito del BID y el crédito del JICA. Es decir, si logramos conseguir créditos puentes de la empresa, de la banca privada, si tenemos el fideicomiso, nosotros esperamos que a mediados del próximo año podamos hacer el lanzamiento del fideicomiso y arrancar, aunque sea en un primer momento, con fondos, y mientras los créditos pudieran sustituir los créditos puentes que pudiéramos tener. ¿Consideran ustedes que en el gobierno existe la voluntad de apoyarles a ustedes en estos cambios? Definitivamente hemos tenido el Consejo Nacional de Energía, que está conformado por 6 ministros en su junta directiva, son los que precisamente hemos apoyado, hemos impulsado estas acciones y hemos logrado, por decirlo así, liderar Centroamérica precisamente en el tema de eficiencia energética. Fue aquí en El Salvador en donde el año pasado, precisamente en el 2015, logramos definir 12 acciones regionales, 12 acciones que todos los países de la región decidimos en el tema de eficiencia energética que íbamos a llevar, y fueron presentados precisamente en la COP21 en París por nuestro canciller. Fueron presentadas estas acciones y posteriormente esto que estamos haciendo sigue precisamente en la línea de continuar en forma regional, ya que esto le da economía de escala, lo cual es muy importante en el tema de eficiencia energética. Pero sigamos analizando la experiencia de México. Hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, periódicos mexicanos hacen eco hoy de un compromiso del gobierno de generar para 2024 el 35% de electricidad mediante energías más limpias, y se establecen también metas de eficiencia. ¿Cómo podríamos interpretar estos compromisos que está adquiriendo el gobierno mexicano, ingeniero Rodríguez? Bueno, otra vez vamos a lo que es importante para el país, para la política pública. México es un país integrado a la economía mundial. Estamos buscando tener niveles de desarrollo como lo tienen los vecinos del norte o en Europa. Entonces estamos ya siguiendo las prácticas de tener compromisos, metas, en particular de las energías limpias. Eso está establecido ya en un par de leyes, en la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, y lo que es más reciente, estas metas indicativas de mejoras de eficiencia energética que se va a ir dando con el tiempo. Nos tocó elaborar para el gobierno mexicano una estrategia de transición energética que incluye estas metas y un conjunto de acciones que van a estar reflejados en hojas de ruta de lo que tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer hacia los próximos 15, 30 años. Entonces sí hay una visión de futuro, pero en buena medida porque México está comprometido con el mundo, porque además él es importante, no es más porque alguien más nos lo pida, sino porque es importante para el país y que se reflejen estas metas. Hay aspectos importantes que me parece que también que tenemos que analizar. Se habla muchísimo de cambio climático en estos últimos años. Hemos escuchado hablar del tema en gobiernos, en iniciativas privadas. Hemos escuchado
a diario, bueno, solo Donald Trump que dice que eso no existe, pero de verdad, o sea, me gustaría que habláramos sobre cómo la eficiencia en el uso de las energías puede contribuir con el bienestar del planeta también. Bueno, ciertamente la eficiencia energética es un elemento clave para lograr ello. Justamente el simple hecho de que los productos eléctricos pues obviamente consumen electricidad conlleva a que cuando uno implementa un programa de eficiencia energética como el que hemos comentado, se da un elemento muy importante de ahorro en lo que son los subsidios, en lo que es el consumo, ¿verdad? Y la generación de energía eléctrica. Y en este último aspecto, pues, la generación de energía eléctrica pues conlleva a su vez la necesidad de generar la misma, y para ello pues tradicionalmente se han utilizado fuentes de energía para lograrlo mediante el uso del carbón y otras fuentes no necesariamente limpias. Entonces, uno de los primeros aspectos es justamente que el impacto que van a tener los equipos eficientes van a permitir que en lugar de utilizarse una cantidad determinada de energía, de acuerdo a cómo va creciendo la población de un país, esta, en lugar de irse incrementando en esa misma medida, se mantenga por debajo, y este efecto de mantenerse por debajo genera una menor demanda y por lo menos un menor efecto de contaminación o de efectos de emisiones de CO2 que son los que justamente contribuyen a ello. Por ello es de que toda esta estrategia no nomás conlleva los ahorros que te comento, sino también conlleva un ahorro en evitar emisiones de CO2 también de manera muy importante hacia el ambiente, y es uno de los instrumentos que los gobiernos que lo estamos implementando podemos utilizar para lograr los compromisos que internacionalmente hemos adquirido en la materia. ¿Cuál es el futuro en materia de eficiencia energética, ingeniero Rodríguez? Bueno, el cambio tecnológico es lo que nos reta más. Ya hablamos, digamos, del Internet de las cosas, ya conozco amigos que pueden operar su sistema de alumbrado desde su teléfono, quienes tienen celdas fotovoltaicas. En México se ha generalizado a nivel residencial, pueden estar viendo cuánto generan el teléfono. Entonces ese cambio tecnológico, el Internet de las cosas, es un reto hacia el futuro, cómo todo esto se integra en un solo sistema, cómo podemos operar mejor, pero también cómo los equipos siguen siendo más eficientes. Un reto mayor también es el financiamiento. Lo estamos tomando de manera generalizada. Esa es la gran barrera que considera que existe. Sí, y bueno, en ese sentido las normas, los reglamentos técnicos son claves, porque un reglamento técnico y que se cumpla asegura que el producto va a ahorrar la energía que va a pagar el préstamo, y lo va a hacer con la calidad que corresponde. Entonces el reglamento técnico y el financiamiento van asociados muy de cerca, porque es lo que asegura que se pague el préstamo. Señor Reyes. Sí, quería referirme un poco también a su pregunta anterior sobre el tema del cambio climático. Es bien importante que todos sabemos que en estas reuniones de cambio climático como la de París o la que acaba de pasar en Marrakech, se han presentado todos los países, hemos asumido compromisos de disminución de emisión de gases de efecto invernadero. El Salvador estamos entre ellos, y el tema energético es el fundamental, es uno de los sectores que mayor cantidad de gases de efecto invernadero produce, y en El Salvador hemos precisamente retomado dos grandes áreas en las cuales nos van a servir para disminuir los gases de efecto invernadero. Uno es avanzar en el tema de la energía renovable y sistemas diversificados más limpios, y en este sentido nosotros hemos avanzado mucho. Ustedes saben que precisamente el día de ayer estuvimos viendo el avance de la planta que va a ser la planta de fotovoltaica más grande en Centroamérica, que está precisamente en el Pedregal. Fuimos con el vicepresidente a ver el avance, va muy avanzado en todos sus detalles, y esperamos, está programado que en el mes de marzo entra esta planta.
Pero además de eso, estamos ahorita en proceso en una licitación de 170 megavatios que ya se recibieron 29 ofertas de diferentes países del mundo. Es bien importante señalar que recibimos 7 ofertas de empresas norteamericanas, empresas francesas, empresas españolas, de Reino Unido, en fin, una gran cantidad de empresas que realmente ven en El Salvador la posibilidad de poder invertir porque tenemos condiciones. Entonces, ese es un tema. Pero el otro tema también es el que estábamos mencionando, el tema de disminuir los gases de efecto invernadero a través de la eficiencia energética, y ahí estamos utilizando precisamente el tema del fondo que viene del el Fondo Verde para el Clima, pero también el tema del fideicomiso que vamos a formar con fondos del crédito del BID. Entonces, estos dos grandes componentes nos permiten a El Salvador estar posicionado y decir sí, vamos a disminuir gases de efecto invernadero. Obviamente lleva otros componentes como la agricultura, como los bosques, hay que reforestar, todo eso va incluido dentro de los compromisos que como El Salvador tenemos. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy, donde hemos estado hablando sobre eficiencia energética. Ya regresamos. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día viernes. Hoy hemos tocado el tema de la eficiencia energética, y hablar de eficiencia energética también es hablar de producción de energía limpia. ¿Qué nos pueden decir en este caso de la experiencia mexicana de la migración hacia fuentes de energía limpias? Bueno, en México, por ejemplo, tenemos una industria de calentamiento solar de agua de hace más de 50 años. Más recientemente ha crecido mucho la generación eólica, especialmente en el Istmo, en la zona de Oaxaca. Hace tiempo Costa Rica tenía más capacidad que México. Hoy en día tenemos una capacidad que supera los 1000 megawatts, que es una cantidad muy importante de capacidad de generación. Y hoy día lo que más está evolucionando es lo de fotovoltaico, los sistemas de generación de electricidad con energía solar a nivel residencial. Incluso hemos tenido también, como refería Luis Reyes, nuestras propias licitaciones, y el precio de la tecnología permite que hoy sea muy competitivo. Entonces, es una evolución en parte por la modificación del marco regulatorio, pero también por el propio cambio tecnológico. Entonces, esto a mí me asombra mucho en la Ciudad de México ver cada vez más instalaciones fotovoltaicas. Me acuerdo hace muchos años hubo una tienda vegetariana, digamos, de comida naturista, que tuvo su primera instalación y así funcionaba bien. En el caso salvadoreño, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las apuestas para disminuir el consumo o la generación de energía a través de búnker? Sí, en el caso salvadoreño, precisamente nosotros en nuestra política energética nacional fueron dos de las apuestas más importantes que nos planteamos desde el 2010 y que fue retomado precisamente en el plan quinquenal, y es avanzar en la diversificación de la matriz energética, ya que teníamos un gran componente de generación térmico, y en la cual hemos avanzado tanto en la construcción de plantas fotovoltaicas, pero también recuérdense que tenemos en proceso una planta de gas natural que va a asumir alrededor del 30% de nuestra demanda. Eso va a permitir también que tengamos mayores niveles de generación limpia. En las plantas eólicas en El Salvador hay un menos potencial que en Nicaragua o en Honduras, pero sí hay propuestas en esta licitación que nosotros hemos lanzado. Hay 70 megavatios que están definidos para eólico y 100 de fotovoltaica. Entonces nosotros tenemos identificado que para el 2025 nuestra matriz energética se habrá reducido de tener en estos momentos un 40% en el año de generación térmica a alrededor entre 12 y 15% como máximo de generación térmica, ya que siempre es necesario tener plantas térmicas que sirven de respaldo sólido para que la energía fluya sin problemas en nuestro sistema.
Entonces, sí estamos apostándole a eso y con lo que hemos mencionado, estamos trabajando precisamente también en el tema de la eficiencia energética en todos los sectores, sector residencial, sector de la empresa privada, sector gubernamental, precisamente para lograr disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. Don Pablo Moreno, ¿cuáles son las apuestas en producción de equipos que sean más eficientes energéticamente hablando? Bueno, pues una de las grandes razones por las que estamos promoviendo justamente este apoyo y este trabajo conjunto, en este caso con don Luis y con el gobierno salvadoreño y con la región mesoamericana, es justamente que generemos un esquema de economía de escala, como lo comentaba al inicio, que permita hacer la eficiencia energética más accesible y pues genere a lo largo de toda la región, reitero, pues una certeza jurídica que permita que las inversiones fluyan en torno a este contexto. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues eso es lo que estamos nosotros buscando generar, también como un elemento de integración económica en toda la región. Consideramos que es una gran oportunidad que podemos llevar a cabo en estos momentos. Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día viernes. Les queremos agradecer, ingeniero Odón de Buen Rodríguez, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 12. Gracias, felicidades. Y bueno, nuestra referencia de El Salvador es el que está avanzando más rápido en la región y felicito el trabajo en particular del ingeniero Reyes. También le queremos agradecer al señor Cadena, don Pablo Moreno Cadena, gracias por haber venido a Canal 12 y a acompañarnos y hablar sobre este tema que es tan importante, ¿no? Manuel, muchas gracias por la invitación. De antemano reconozco lo informado que el medio que tú representas está en la materia. No es una materia sencilla, sin embargo consideramos que la han abordado extraordinariamente y sobre todo pues dar un agradecimiento a don Luis Reyes, justamente todo el ímpetu, todo el esfuerzo que él está haciendo a nombre del gobierno de este gran país. Ciertamente ha sido algo muy valorado por nosotros y cuenten plenamente con nuestro apoyo. Y por supuesto agradecemos al ingeniero Luis Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía de El Salvador. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Manuel. Realmente para nosotros es muy importante y debo de decir, el Canal 12 nos ha apoyado mucho precisamente en la difusión de este tema de la eficiencia energética. Hemos tenido participación de varios de nuestros técnicos en diferentes programas del Canal 12 y agradecemos mucho el espacio que nos dan para poder avanzar en este tema que es fundamental para el país, fundamental para todos los sectores, porque nos va a permitir no solamente disminuir el consumo y la generación, sino también disminuir la factura que cada uno de las gentes en su vivienda tiene en el tema eléctrico. Muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final del espacio de la entrevista de Hechos AM. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.